O sea, toda la parte de entradas y salidas del sistema y eso lo hice todo a mano, así que ahora o sea, simplifica un montón, está buenísimo. Sí, sí, y tiene también la cuestión de, digamos, de la propagación del error, está muy bueno. Y tiene también, nada, la posibilidad de hacer capas y periodos, entre Sí. otras cosas también. Así que está bueno. Y bueno, para lo que es gestión de residuos, un montón se utiliza esa metodología de análisis de flujo de materiales y también en realidad para muchos análisis de empresa, de procesos. Sí, yo, bueno, ahora pensando en la postdoc, o sea, sé que lo voy a poder usar un montón. Mm, Así que como que hice el curso en el momento correcto. Una cosa que nada que ver, pero te quería avisar, hoy estoy desde el celu, así que no creo, hasta por lo menos dentro de media hora, 40 minutos, no te voy a poder ayudar con las entradas cuando empieces con la presentación. no importa, no importa. Pero ni bien me conecte desde la compu, lo hago. Dale, dale, no te problema. Gracias. ¿Qué te iba a decir? Sí, después, más allá de que termine el curso, si vos vas a seguir trabajando con el software, podemos ver si te puede ayudar en algo. Dale, gracias. Mm. Vamos a esperar un par de minutitos más. La idea de hoy es no hacerla muy larga tampoco, porque ya tienen bastante material para trabajar. Em, Después, no, digamos, está el manual, como habrán visto, el manual del software ahí o sea, online está la ayuda en el sitio ese del programa pues, que se tiene que escribir para descargarlo. Em, y no tienen, digamos, no hay muchos tutoriales en español, lo único. Pero bueno, con lo que están los videitos, más lo que ustedes puedan intentar hacer y preguntando, ya van a tener como para hacer varias cosas. Después, ¿qué les iba a decir? Más allá del uso del software, digamos, el análisis de flujo de materiales es una metodología que también se puede hacer a mano, digamos, o también con otro software que hay. Lo que pasa es que este es gratuito, eso es lo bueno. Em, y hoy vamos a ver un poco, bueno, en qué consiste la metodología en sí, más allá de, digamos, de lo que, de lo que podemos hacer con el software. Y después, bueno, qué sé yo, si al que le interesa, después podemos buscar más. Este, o que tiene un tema particular, digamos, como el caso de Gisela, eh, podemos buscar cosas más puntuales. Bueno, decimos que es medio como una incógnita saber cuántos vamos a hacer. Como ¿Cómo, siempre, Luciana? Perdón. no, que hoy va a ser una incógnita saber cuántos vamos a hacer. Así que yo Ah, iría arrancando ya. No, que les decía que, nada, si bien siempre les digo que traten de no retrasarse mucho con las evaluaciones y con los vídeos que por ahí les pueden quedar colgadas, y las actividades, digamos, que puede haber. Y bueno, em, si, si pueden, vayan haciéndolas. Yo me fijé, me parece que de la última había algunas poquitas evaluaciones, pero había em, autoevaluaciones. Hola Adriana, Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? bien vos. Bien, bien. No me podía conectar, no sé qué me pasaba con la compu. Yo estaba con una conexión medio inestable, pero ahora está bien. Bueno, y también tiene esta unidad al final un mini práctico que tiene 4 ejercicios que es digamos, la idea sería que los puedan resolver usando el software para practicar, pero también les permite ver un poco eso, qué tipo de problemas estamos analizando con el análisis de materiales y después, lo cierto es que hay un montón de otros, ¿no? Pero tienen ahí como una mini base como para practicar. La semana que viene probablemente suba las correcciones, así pueden autocorregirse.
Bueno, vamos a arrancar. Control que está acá, sí, bien. Y ahí se ve, ¿no? Sí. Bien. Sí, se ve. Capaz que 6.3 en realidad y no 6.2 porque cambié el orden de las, de las unidades. ¿Qué les iba a decir también? Bueno, este es como el libro así que uno puede tener de referencia. Si alguno lo quiere, por ahí Gisela que vas a trabajar más con esto, o bueno, o el que piensa que le puede servir, se lo paso o lo cuelgo en la página. Em, es la segunda edición, un libro que se publicó primero en 2004 y estos dos son referentes un poco de la metodología porque empezaron a trabajar ya en los años 80, digamos, y después lo que hicieron fue trabajar para lograr una estandarización. Y trabajan junto con la gente que diseñó el software. Así que digamos, la armonización que ellos hicieron de la metodología en estos libros está traducida, digamos, en el software. Como yo le decía también, en Austria, digamos, hay una norma, digamos, puntual que incorpora el análisis de materiales con distintas estandarizaciones y bueno, el software también permite cumplir con esa estandarización que tiene esa norma para, que más que nada para residuos y efluentes, ¿no? de Austria. El software en realidad fue diseñado para un curso universitario en realidad, eh, en un proyecto y bueno, por eso en realidad tiene como alguna limitación en lo que es la cantidad de flujos y procesos que se pueden trabajar, pero en realidad nosotros no le vamos a pasar ni cerca, obviamente, ¿no? Pero bueno, digamos que creo que uno puede trabajar hasta 200 flujos, 200 procesos, después se pone muy, muy lento. eh, y bueno, ya igual eso es un montón para nosotros. La definición del análisis de flujos materiales, nosotros lo relacionamos en la introducción de la unidad con el enfoque en metabolismo urbano, ¿no? Eh, que decíamos que se focalizaba en los flujos físicos y, y bueno, que son los que permiten mantener una actividad, digamos, a veces a nivel de la ciudad, a veces decíamos que esta metodología, a diferencia de la contabilidad física, se puede aplicar a cualquier nivel. Y bueno, a cualquier nivel, a cualquier sistema, digamos, que nosotros definimos en el espacio y en el tiempo, podemos entonces hacer una evaluación sistemática de los flujos y los stocks y los procesos eh, que están incluidos, digamos, y a través de los cuales, a través de los flujos se unen estos procesos, ¿no? Esa sería como una definición estándar y como yo les mostraba con el grafiquito, uno puede hacerlo eso a distintas escalas. Cuando decimos materiales, en análisis de flujo de materiales, estamos incluyendo lo que podemos identificar como bienes o como sustancias. Los bienes serían cualquier cosa que tenga, digamos, un valor, que puede ser positivo o negativo, pero que es un conjunto de distintas sustancias. Las sustancias serían los elementos químicos, básicamente, como puede ser el cobre, el cadmio, el zinc, digamos, el fósforo, lo que uno quiera. Eh, ahí hablamos en general, a veces, digamos, se habla en vez de análisis de flujo de materiales, algunos autores hablan de análisis de flujo de sustancias. Pero en general, si hablamos de análisis de flujo de materiales de manera general, vamos a estar incluyendo los dos, tanto los bienes como las sustancias. El principio de base es muy, muy simple, sí, el principio de Lavoisier, la materia no se crea ni se destruye, se transforma, y en el caso de la energía también hay una ley de la conservación, con lo cual es un poco el mismo principio de balance, ¿no? Si tenemos un proceso, como acá está representado como una caja negra, decimos que en el caso de que no se acumule en stock en ese proceso, lo que entra va a ser igual a lo que sale, básicamente, ¿no? Decimos, lo que entra en
masa, digamos, en unidades de masa, va a ser igual a lo que sale en unidades de masa. Sí, tenemos en cuenta que no, no se acumula nada en ese proceso. El sistema, como decíamos, puede ser nada, no tiene límites, es solamente lo que uno pueda estar interesado en trabajar. Y entonces le tenemos que dar un límite espacial, eh, justificarlo, ¿no? Ver que se adecue, digamos, al problema que queremos estudiar, obviamente, y después un límite temporal, porque, bueno, el análisis flujo-material que nosotros vamos a ver en este curso es un análisis estático, si no es un modelo dinámico. Es un modelo estático porque si bien uno puede estudiar, digamos, cómo cambia los flujos del sistema año a año, ¿no? Y como yo le decía, con el software uno puede analizar distintos periodos, ¿sí? Y representarlos en un mismo sistema de software. Em, lo cierto es que no vamos a poder tener cambios, digamos, en tiempo real o cambios que hagan que, por ejemplo, dependiendo cuál es la salida de un proceso, pueda llegar a cambiar, por ejemplo, un coeficiente de transferencia. ¿Sí? Después vamos a ver bien un coeficiente de transferencia, pero ya si alguno estuvo chusmeando los videos lo va a ver, lo vas a ver. Pero bueno, en un análisis dinámico las cosas cambian todo el tiempo en base al comportamiento del mismo sistema. Acá nosotros vamos a hacer un análisis básicamente estático y a veces periódicamente. Los que hicimos con procesos, que veíamos la caja negra esa que veíamos recién, decimos que puede ser un proceso de transporte, de transformación o de estoqueo de materiales, y eso puede ser un procedimiento natural o puede ser un procedimiento antropogénico, digamos, resultante de alguna tecnología, alguna técnica. Eh, digamos, por ejemplo, el fósforo en un río se va, se va a transportar, ¿sí? Por el río y va a ser un proceso natural, y después uno puede considerar el transporte de los residuos en los camiones o del petróleo en una tubería, como también un proceso al cual vamos a poder asignarle una caja negra, digamos, un proceso en ese sentido. A su vez, cada proceso se podría muchas veces, digamos, desintegrar sí, en distintos subprocesos, ¿sí? Y entonces puede ocurrir que dependiendo del nivel que yo quiera hacer el análisis, puedo tener eh, una representación de caja negra como acá arriba, ¿sí? Y si yo quisiera hacer un análisis más en detalle, por ejemplo, porque me interesa saber bien cómo se comportan estos flujos acá adentro, puedo hacer un detalle mayor. Y bueno, en realidad el software lo que permite también Stan es eh, hacer esto mismo dentro del software. Es decir, yo puedo definir un proceso como un subsistema y después ir a ver dentro de ese subsistema y ver qué es lo que está dentro, ¿sí? Pero entonces tengo los distintos niveles de análisis dentro del mismo archivo, si se quiere, o dentro del mismo diagrama. Eso es muy interesante también del software. Ahora, ese nivel de desintegración va a depender de lo que yo quiera ver, ¿sí? De lo que yo quiera entender, lo que yo quiera analizar. ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Siempre se va a tener que cumplir el balance de masas, ¿sí? En cada subproceso, tanto a nivel proceso general como a nivel subproceso. Definiciones, vamos a arrancar ahora por esta parte, ¿no? Primero bastantes definiciones para ir armonizando un poco los conceptos y después vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Un stock decimos que es una reserva de materiales. Básicamente decíamos, si hay un proceso que, por ejemplo, uno puede pensar eh, un proceso como puede ser un relleno sanitario. Un relleno sanitario va a ser un stock permanente, ¿sí? Teóricamente los residuos llegan ahí, se estoquean y quedan ahí. Entonces es un stock que va a ir creciendo año a año, ¿sí? Otras veces hay un proceso que tiene un stock que va variando año a año, pero puede aumentar o puede disminuir, ¿sí? Eh, uno puede pensar en, por ejemplo, la cantidad total de autos en una ciudad, ¿sí? Como un stock, ¿sí? Hay una cierta masa de autos dentro de esa ciudad. Y eso va a variar de año a año, depende de cuántos autos se ingresan al sistema y cuántos autos salen, ¿sí? Bueno, y los flujos son lo que relacionan básicamente los procesos. Y decimos que podemos hablar de flujos en masa, digamos, por unidad de tiempo o
por unidad de tiempo y sección. Es una, digamos, una diferencia muy sutil, pero por ejemplo uno puede hablar un flujo, por ejemplo, por año y por persona, ¿sí? En tema de los residuos en general vamos a hablar de kilogramos por año y por persona, ¿sí? O por día y por persona. Entonces estamos hablando por unidad de tiempo y por sección, y otros que no, son solamente por unidad de tiempo. Y después lo que vamos a distinguir también dentro de la metodología es, nosotros definimos nuestro sistema, bueno, lo que entra al sistema desde afuera del sistema, vamos a decir que es un input, y lo que sale del sistema va a ser un output. Después todo el resto van a ser flujos internos, si se quiere, a nuestro sistema. Y como vimos, podríamos tener dentro de algunos procesos otros subprocesos con sus propios subflujos, si se quiere. Por ejemplo, uno podría decir que el flujo de zinc que entra en la ciudad de Estocolmo, en base a un ejercicio que tiene en la mini práctica que tiene al final, es de 2,7 kilogramos por habitante por año, ¿sí? Es decir, que es lo que entra a la ciudad va a ser un input. Y el flujo que sale de la ciudad es 1 kilogramo por habitante por año, es decir, que el stock va a ir aumentando, sí, pero en este caso, para el año que está el ejemplo, es de alrededor de 40 kilogramos por persona. Pero ustedes ven que si entran 2,7 kilogramos por habitante por año y salen 1 kilogramo por habitante por año, quiere decir que el stock dentro de la ciudad, dentro de nuestro sistema, está aumentando a raíz de cuánto. A ver si me están escuchando. 1,7. Exactamente, 1,7 kilogramos por habitante por año. Bueno, solamente para que vayamos pensando en estas terminologías. Decíamos que hay como una simbología que se trata de armonizar, ¿sí? Por lo menos en sus aspectos más generales. Un proceso, decíamos que vamos a tener en general una caja negra, ¿sí? Con adentro el nombre del proceso y puede que tengamos arriba una definición. ¿Cómo se muestra un cambio en un stock? Bueno, los stocks en general se van a mostrar con una cajita, ¿sí? Dentro del proceso que va a tener la unidad, digamos, la magnitud y la unidad del stock propiamente dicho. Y si hay un cambio, ¿sí? Bueno, en un diagrama, en el diagrama estandarizado, digamos, que ellos proponen en el libro, el cambio uno lo pondría con una flecha para afuera, digamos, si el stock se está vaciando, ¿sí? En ese año en el que estamos analizando, o en ese periodo de tiempo que estamos analizando, y una flecha hacia adentro si el stock aumentó, digamos, en ese periodo que estamos estudiando. ¿Sí? A veces con stand no vamos a ver la flecha, ¿sí? Lo que vamos a ver es adentro de la caja la unidad, o sea, el valor del periodo, y con más o con menos, en una línea arriba, el cambio, ¿sí? El cambio en el stock. Ese cambio en el stock va a formar parte del balance de masa, ¿sí? Yo tengo que entran 10, ¿sí? Imagínense acá, yo digo, entran 10 y salen 20, eso estaría mal, ¿sí? En este caso acá donde no hay un stock, porque es imposible. Ahora, si yo tengo un stock, ¿sí? Acá, por ejemplo, de 300, y yo pongo que entran 10 y salen 20, ningún problema, porque en realidad lo que me está diciendo esto que entran 10 y salen 20 es que el stock disminuyó de 10, ¿sí? Y entonces por eso puede pasar que entre menos de lo que sale, ¿sí? Porque hay un stock que se está vaciando. Esas son las cosas con las cuales vamos a jugar, si quiero, que vamos a tener en cuenta al momento de utilizar esta metodología, porque, bueno, aplicando balance de masas, uno lo que puede hacer cuando tiene información correcta es, no necesita medir todo, ¿sí? Yo si tengo el flujo entrante y el flujo saliente, puedo saber cómo cambió el stock, ¿sí? Porque aplico el balance de masa y puedo saber que el stock se redujo en tanto. No necesito medir el stock, digamos, al principio y al final, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que uno puede hacer con el análisis de flujo material. Bien, los flujos entonces van a tener una flecha y van a tener dentro de un óvalo, digamos, el valor que tienen, ¿sí? Y el nombre arriba. Y las fronteras del sistema van a estar con una línea punteada, ¿sí? Y vamos a poner siempre
el nombre del sistema y el año de estudio que estamos representando y siempre las unidades tanto para los flujos como para los stocks. Entonces un sistema debería tener, debería respetar estas normativas, ¿sí? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, digamos, de un sistema, ¿sí? Esto que ven acá, a veces el proceso externo, tanto de import, digamos, como de entrada como de salida, a veces no se dibuja directamente en Stamp, va a ver que no se pone, ¿sí? Simplemente se deja el flujo hacia afuera, se le puede indicar hacia dónde va, como una etiqueta, pero no se hace la caja afuera, sino siempre se hacen las cajas adentro. Y bueno, así puede haber pequeñas diferencias, ¿sí? En cuanto a cómo uno genera este diagrama, pero en general vamos a respetar siempre la línea punteada para la frontera, vamos a respetar el tema de los flujos con los óvalos adentro, con su nombre, digamos, y los valores cuando los tengamos, y los stocks dentro de las cajitas, ¿sí? Y después, bueno, vamos a tener que respetar el balance de masa, ¿sí? Pero básicamente a esto se parece un diagrama de un análisis flujo material. Hay 9 errores en esta gráfica. Esto es un ejercicio que proponen en el libro que les comentaba, ¿sí? A ver quién puede encontrar algún error. Hay varias cosas que están mal. ¿Están ahí? Sí, estamos buscando el error. Bien. Hay 9, así que algunos errores sí, algunos sin El sentido. flujo entre Sí. no te da, ¿no? La masa. ¿Cuál? No escuché cuál dijiste. Perdón, en el flujo, en el proceso 3, que entran 500 y salen 400 al flujo 7 Sí. y al 6 No como dice. que no están los 100, puede Claro, ser. no están los 100. Acá tengo un error, ¿sí? Eso no Y debería. después, Sí. en el proceso 4 bueno, entrarían los 100 Mm. pero salen 200 y 500. Claro. Y si bien el stock dice que hay un stock de 10 y se reduce en 200, así que ya tenemos otro error acá. Sí, esto no podría pasar porque si el stock es 10 no se puede reducir en 200 y eso, y no da el balance. Por otro lado acá, esto no puede quedar una flecha cortada dentro del diagrama, ¿sí? Porque debería ir a un proceso. Si no, si es una flecha que sale, debería salir hasta afuera del diagrama, ¿se entiende? Ya ahí tenemos Sí. 4 errores. O 3. A ver. 1, 2, 3. Y bueno, y el balance, que serían 4. ¿Qué más? Entre el flow 4 y el 5 no tenés ningún proceso. Entre el O flow, sí hay proceso ahí. entre el 4 y el 5, no, eso es otro Que te error. sale 8. Claro, y sale el 8. Acá hay otro error. Acá esto, digamos, un flujo no se puede dividir en dos, digamos, en el medio de la nada, ¿sí? Sino que digamos, puede pasar solamente si hay un proceso acá, que está faltando. Bien, Y el stock que tenés ahí en el medio también es 15, tenés un stock de 15 y salen 200.
Ese sería Es, otro error. es otro error porque tenés también, em, en sí está mal también porque tenés igual entradas que salidas, o sea que no debería haber una diferencia en el stock si las salidas son iguales a las entradas. ¿Sí? Claro, Ahí. porque el stock, o sea, tiene que, si tenés en stock, te tiene que entrar lo, para sumarte al stock. Claro, digamos Aparte del que stock no la entiendo todavía. si en este caso una variación negativa del stock, que quiere decir que el stock se vació, ¿sí? Pero si vos tenés eh, que lo que entra al sistema es igual a lo que sale, no puede haber variación del stock dentro del sistema. En este caso, evidentemente eso está mal. Digamos que todo lo que sale va a ser igual a lo que entra más la variación en stock. O sea, o bueno, teniendo en cuenta el cambio, ¿no? Depende si es positivo o negativo. Pero en este caso no debería haber. Después, la frontera, ¿se acuerdan? Tiene que ser línea punteada. ¿Sí? Eso es otro. En el caso del Flow 2, que no Sí, tiene ningún proceso, sí, no tiene ¿eso sentido está ponerlo. bien? No tiene sentido ponerlo No igual. tiene No. Si, si no interviene, digamos, si es algo que atraviesa completamente el sistema, no debería figurar. Ese es otro tema, otro error. Creo que ahí está, no sé si llegamos a los 9, pero están casi todos. ¿Qué más? A ver. Mm, está el nombre del sistema. Bueno, no dice el nombre del sistema, pero dice, capaz que faltaría eso. El nombre del sistema, en vez de poner sistema 1, le decir cómo se llama y para qué año es. Eh, bueno, en fin, básicamente tenemos todo, ¿sí? No puede haber flujo sin su valor, ¿sí? O por lo menos si uno puede indicar que no conoce, digamos, cuando está construyendo el diagrama, en una etapa, digamos, preliminar, uno puede dejar un flujo con su nombre o una abreviación, digamos, mientras está buscando la información, pero así como está, este diagrama parecería presentar un sistema resuelto. Eh, Faltaba un proceso acá, la variación del stock no era correcta, el balance de masa, esto no puede quedar así nomás. Este flujo 2 está completamente de más, no daba el balance general, la frontera no era punteada y qué más. Y creo que estamos. Bueno, después lo pueden buscar. Si cuando vean el video, no estoy transmitiendo en vivo, pero lo estoy grabando. Ah, esta es la resolución, perdón. Acá lo teníamos, me he olvidado. Eh, Acá está el flujo 6. Claro, el flujo 7, esto, ¿no? En general, lo que pasa es que a veces, como está acá, se grafica, ¿vieron? Eh, la idea en general con el stand, lo van a ver, se puede hacer una exporta, digamos, una salida hacia abajo, pero la idea es que siempre sean de izquierda a derecha, digamos que los flujos entran por la izquierda y salen por la derecha del diagrama, ¿sí? Para que quede más prolijo, ¿sí? Ahí está. La variación en el, en el stock, claro, acá lo que nos dimos cuenta, eso se me olvidé yo, era que no miramos la unidad de los stocks, ¿sí? Los stocks estaban en kilotoneladas y entonces no podíamos eh, identificar si estaba bien o estaba mal. En realidad eran 10.000 toneladas, ¿sí? Hacía rato que no miraba la resolución. Y entonces la variación es de menos 600 y está bien, ¿sí? Eh, Esto también no era 5 sino 5.000 porque el stock ahora está puesto como corresponde con la misma unidad que los flujos en toneladas y eso nos permite ver mejor, digamos, que si el balance de masa se cumple o no. Y ahora vemos que, ahora sí, da arriba ven que hay una variación del stock negativa y entonces las salidas son más que las entradas lo que hace a la variación. ¿Sí? Tenemos 1.500 de entrada y 2.100 de salida porque
el stock disminuyó en 600. Bien, ya no está más el flujo 5, la línea está punteada. ¿Qué más? El flujo 6 vale 100 y como decía Gisela, ahí está marcado. Y se corrigió el flujo 12 para que salga como corresponde. Y básicamente encontramos todo. Pero a esto se debería parecer un diagrama cuando hacemos utilizamos el stand. Los flujos que entran de la izquierda salen por la derecha. Y bueno, no debe haber flujos sueltos, sino, digamos, debería respetarse todo esto que decía. ¿Cómo funciona desde el punto de vista, digamos, matemático? Nosotros por ahí hacemos los diagramas, podemos arrancar con un diagrama, porque en realidad nos ayuda en general a hacer un diagrama, nos ayuda a pensar el problema, a tratar de ubicar, digamos, los distintos actores que nosotros vemos que intervienen, a qué proceso están participando, digamos, cómo se pueden ubicar dentro de un proceso, cuáles son los flujos, digamos, cómo se conectan esos procesos. Después lo cierto es que nosotros vamos a tener, a partir de eso, un modelo matemático, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos muchas ecuaciones de balance, ¿sí? Nosotros decimos que la ventaja que tiene el análisis de flujo material es que se basa en un principio simple que es el principio de balance de masas, y entonces para cada proceso yo voy a tener una ecuación que se debería cumplir, ¿sí? Un balance de masas que cumplir, ¿sí? Y a la vez eso redunda que después tenga todo el sistema su propio balance. Acá lo que vamos a tener son variables, ¿sí? Variables que corresponden a flujos, ¿sí? A stocks o a variaciones de stock. Acá, por ejemplo, si uno toma el proceso 1, ¿sí? Yo voy a tener acá el equivalente a una ecuación de balance de masa, ¿sí? ¿Cómo es ese balance de masa? Y quiere decir que este proceso tiene un stock, ¿sí? Como se ve acá. Quiere decir que lo que entra, o sea, en este caso, F01, digamos, lo que entra afuera, en general, en algunas notaciones lo indicamos con un 0, ¿sí? Si es 0 y un número, quiere decir que es un input. Si es un número y 0, quiere decir que es un output. Acá tengo que lo que entra, entonces, que es lo que entra afuera, el input, F01, más lo que viene del proceso 3, que lo podemos llamar flujo 3.1, ¿sí? Porque va del proceso 3 al 1, menos lo que sale, ¿sí? Que en este caso es lo que va del 1 al 2, F12, va a ser igual a qué? Y al cambio que haya en el stock, ¿sí? Si yo digo que el cambio es 0, bueno, lo que entra F01 más F31 va a ser igual a F12. Si no, si yo lo conozco, puedo calcular entonces en base a 3 de estos valores, puedo calcular el faltante, ¿sí? Básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo. También puede que tengamos otro tipo de información, ¿sí? Para resolver este sistema. Fíjense que acá tenemos una ecuación de balance acá, otra ecuación de balance en el proceso 2, otra ecuación de balance en el proceso 3 y después la ecuación del sistema, ¿sí? Que es la general. Que decíamos que lo que entra menos lo que sale, ¿sí? Va a ser igual a los cambios que haya en el stock dentro del sistema, ¿sí? Eso también se tiene que cumplir. Entonces decíamos que para cuantificar completamente este sistema de ecuaciones, yo necesito que el número de variables que yo tengo en el sistema, que yo le decía que pueden ser flujos, variaciones de stock o stocks, sea igual a la cantidad de ecuaciones de balance que yo tenga, más el número de parámetros que yo puedo llegar a tener, ¿sí? El número de parámetros, en general lo que vamos a tener dentro del balance de masas es lo que llamamos coeficiente de transferencia, es decir que yo sé que en el proceso 2 el flujo, este que va a ser 2,0 y este que va a ser 2,3, ¿sí? Yo sé que el flujo, por ejemplo, 2,0, este de acá, va a ser igual al que entra por 0,3, ¿sí? O lo que sea. Va a ser un parámetro que me va a decir cómo se relacionan un flujo de salida con un flujo de entrada, ¿sí? O cómo se relacionan dos flujos de salida con un flujo de entrada. ¿Bien? Eso es un parámetro. Y después, lo que no tenga yo como
con lo que me falta voy a tener que hacer mediciones, ¿sí? Voy a tener que poder conocer los valores de algunos flujos, de algunos stocks, y tantos como sean necesarios para poder resolver todo el sistema, ¿sí? Pero básicamente lo que yo tengo es un modelo que va a ser un sistema de ecuaciones y lo que hace Stan es construir en base a lo que nosotros dibujamos todo el modelo y en base a los valores que nosotros le ponemos va a intentar resolver el sistema, es decir, que yo le voy a poner los valores, si le pongo los valores necesarios va a calcular todo el resto, ¿sí? Eso es lo que tiene bueno. Después, esta resolución que nosotros podríamos hacer, digamos, para un sistema chiquito lo podríamos hacer a mano, digamos, con las ecuaciones, reemplazando, ¿viste? Como sabemos, de manera más simple, sino podremos hacerlo de forma matricial y es un poco como trabajan los software, ¿no? Transformar esto en un sistema de ecuación, en un sistema matricial de ecuación. No vamos a entrar en detalle en eso, ¿sí? Pero bueno, si quieren, este es un curso que es también gratuito de la Universidad de Freiburg. Este es un chico que se llama Stefan Pawliuk, que es un capo total de economía, digamos, de economía circular y de trabajo con análisis de flujo de materiales, análisis de ciclo de vida, y todo lo que es ecología industrial en general. Es un ecólogo industrial. Y bueno, tiene un curso así gratuito con bastantes módulos, donde entra más en detalle, digamos, en lo que hace al sistema de ecuaciones, la resolución matricial y todas esas cosas. Bien, decíamos que uno de los parámetros son los coeficientes de transferencia, ¿sí? Que básicamente me van a decir, me van a describir una relación entre distintos flujos, ¿sí? En general podemos decir que es como se reparte una sustancia en un procedimiento, pero también puede ser el flujo entero, digamos, pero también yo podría tener coeficientes de transferencia específicos para una sustancia. Es decir que yo voy a poder decir para una sustancia, básicamente para dos flujos, cómo se relaciona, es decir que, bueno, voy a tener eso, como yo le decía, o sea, el 20%, o sea, por ejemplo, no sé, un proceso de separación, como es un típico ejemplo, uno va de separación de residuos, digo, ¿no? Bueno, vamos a tener el 98% de eficiencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tener 98% que sale a la industria y un 2% que va a ser rechazo, ¿sí? Por ejemplo, el 0,98 va a ser un coeficiente de transferencia. También puede ser lo que es la eficiencia de un filtro. También puede ser, digamos, no sé, si uno, por ejemplo, pensemos en la cementera, yo sé el contenido de carbono de lo que entra, ¿sí? Y sé que el 0,6 se va a ir con las emisiones gaseosas y el resto va a estar en el clinker, por ejemplo, ¿no? Digo, así uno puede pensar, esos son los coeficientes de transferencia que muchas veces están determinados por la literatura y eso es lo interesante, que yo los puedo tomar eh, y es una información que no tengo que medir y si no, bueno, la puedo medir o la puedo suponer y después puedo, por ejemplo, hacer un análisis de sensibilidad para ver cómo cambia mi sistema en base a si ese coeficiente de transferencia es más 0,9 o más 0,99, por ejemplo, ¿sí? Pero básicamente me determina la relación entre uno o varios flujos y uno o varios flujos de entrada. ¿Se entendió básicamente el concepto? Acá un ejemplo de base, digamos, como si uno piensa en Sí, sí. este ejercicio de acá, el flujo 2, 3, ¿sí? Va a ser un coeficiente digamos, un coeficiente de transferencia por el flujo de entrada. O sea, yo sé que el tanto por ciento de este flujo se va a transformar en este flujo, ¿sí? Eso lo puedo definir para una sustancia o de manera general, ¿sí? Bien, eso es lo que decíamos recién. A veces es más fácil cuando uno piensa en sustancias eh, porque hay más, capaz que más aplicaciones o es menos, la información es más precisa. Cuando trabajamos con residuos, por ejemplo, eh, los, los balances generales son un poco más difíciles
menos útiles capaz. Después vamos a ver algún ejemplo. Bueno, el tema, ¿no? Por ejemplo, la colecta y cuánto va de rechazo y cuánto va a reciclaje, por ejemplo, ¿sí? Eh, Decíamos, la efectividad de un filtro o un factor de emisión, por ejemplo, es otra de las cosas que son ejemplos de coeficiente de transferencia. Bueno, eh, en este caso están todas las variables puestas acá en el diagrama, ¿sí? Decíamos que vamos a tener entonces variables de flujo, como F02 o F12 acá, la variable de stock, o sea, cuánto hay en stock en el momento que estamos, en el periodo que estamos estudiando, y cómo varía ese stock en el periodo, ¿sí? Fíjese que puede pasar esto, que haya un stock que se vaya vaciando, ¿sí? Si uno piensa, digamos, en un sistema que esté estudiando, simplemente hay un proceso que es un stock y que se está vaciando, y otro que se está acumulando, ¿sí? Por ejemplo, en este caso. Y bueno, básicamente esas son todas las variables que tenemos y después vamos a necesitar tantas variables como, decíamos, ecuaciones, parámetros y mediciones. La metodología general del trabajo del análisis de flujos materiales es esta, digamos, es lo que está en el libro yo les comentaba que es un poco la bibliografía de este módulo. Y es decir que nosotros primero vamos a partir de un problema, ¿sí? Una definición de un problema. Son estudios que vamos a hacer en general porque estamos interesados en entender básicamente cómo funciona un sistema, ¿no? Entender, sí, básicamente cómo fluye, por ejemplo, puede ser un elemento eh, en, en un país, ¿sí? Hay estudios, por ejemplo, digamos, que eso es un poco el foco de la ecología industrial, ¿no? ¿Dónde va el cobre que entra o que se extrae, por ejemplo, o que entra en un país? Sí, nosotros tenemos en Argentina, bueno, eh, el cobre de Argentina, ¿de dónde sale? Bueno, una buena parte sale de un stock, sí, que es el stock de nuestro suelo, sí. Otra parte quizás entra ya refinado en forma dentro de los aparatos, por ejemplo, sí. Electrónicos que tienen sus propios cables, digamos, y bueno, hay una parte que entra por ahí. Y bueno, a mí lo que me interesa quizás es, por ejemplo, saber hoy en día cuáles son los mayores stocks de cobre dentro de mi país. ¿Por qué? Y porque estoy pensando qué va a pasar dentro de 30 años cuando esos stocks, digamos, se transformen en un residuo. Bueno, esas son una manera que uno puede definir un problema y a partir de ahí va a decir, bueno, tengo que definir mi sistema, ¿sí? Ese sistema decíamos que se define espacial y temporalmente, pero voy a definir qué sustancias en cuáles me voy a focalizar o no, o voy a definir solamente, en el caso de los residuos, bueno, voy a arrancar a trabajar con los residuos. No me importa primero saber si estoy hablando de plásticos o de PET o de plástico de alta densidad o algún metal, ¿sí? Aluminio, son solamente residuos y entonces voy a ver de qué manera lo hago y después quizás quiero focalizarme puntualmente en los flujos de PET y bueno, y ahí voy a hacer quizás otra metodología. Pero entonces voy a definir si hay alguna sustancia en la cual me voy a focalizar, voy a hacer un análisis a nivel de bienes, voy a identificar o elegir los procesos que voy a tener en cuenta, voy a determinar, bueno, cuáles son los bienes. En el caso de que yo me focalice en una sustancia, no voy a, digamos, a tratar de conocer los flujos de todos los bienes que contienen la sustancia. Es decir, como yo le decía, ¿no? Cobre. Bueno, me voy a focalizar en absolutamente todos no sé, los juguetes que tienen circuito en los que tienen cobre. No. Probablemente voy a tener que definir cuáles son los principales productos, si quiero, bienes que incluyen ese elemento, ¿sí? Digamos, transformadores, cables y de alta tensión y bueno, y qué sé yo, y por ahí no me voy a focalizar en el comercio minorista, digamos, de cables, y entonces voy a determinar entonces cuáles son los bienes en los cuales me voy a focalizar, y de esta manera voy a ir ajustando la definición del sistema entre los procesos que estoy teniendo en cuenta, las sustancias o los bienes que voy a tener en cuenta y las fronteras del sistema. A partir de ahí,
una vez que voy, es un proceso iterativo básicamente, ¿no? Esto es lo que ven con las flechas, es que es un proceso iterativo y es que yo voy a ir ajustando mi definición del sistema a medida que yo voy mejorando mi conocimiento del problema que estoy tratando de estudiar y eso hace que, bueno, yo tenga que ir ajustando todo el tiempo lo que estoy teniendo en cuenta, los procesos, capaz que de repente me doy cuenta de que hay un proceso yo no me daba cuenta que era importante o que formaba parte de mi sistema y después lo voy incluyendo. Pero bueno, a partir de ahí que fui identificando los procesos y los bienes o las sustancias que voy a estar estudiando, voy a hacer los balances de flujo de masa, o sea, voy a determinar los flujos y los stock, decir, bueno, cuáles son los flujos, cómo se relacionan esos procesos, voy a hacer un balance, empezar a hacer un balance de bienes. Si esto no me da, quiere decir que quizás hay procesos que no estoy teniendo en cuenta, entonces voy a refinar en el tema del flujo de masa. Cuando logro tener algo medio balanceado, en el caso de estar estudiando sustancias, voy a determinar las concentraciones, es decir, bueno, qué concentración de cobre tengo por cada kilogramo de cable, ¿sí? En peso, estamos hablando siempre de masa, así con lo cual decís, bueno, por cada kilogramo de cable yo tengo 930 gramos de cobre, ¿sí? El resto sería plástico, por ejemplo. Y después con cada uno de los bienes que voy a estar teniendo en cuenta voy a hacer eso. Voy a hacer el balance de la sustancia, es decir, que yo ahí también tengo que lograr tener un balance. Si no logro balancear, quizás tenga que, digamos, mejorar mi medición de las concentraciones, esos coeficientes de transferencia, por ejemplo, también que pueden llegar a ser, y si no las concentraciones de las sustancias dentro de los bienes. Ahí tengo que estar viendo eso, ¿no? Los parámetros de mi sistema y las medidas que tengo. Y acá puede llegar a ser que también que tenga que volver a modificar el tema de los flujos de masa porque me doy cuenta de que, bueno, ajustando me habían quedado cosas afuera. Acá también voy a poder en algún momento redefinir la frontera del sistema y así voy a estar en un proceso iterativo que va a tardar una cierta cantidad de tiempo en base depende de la información que yo tenga, con quién hablo, a quién puedo entrevistar. Y obviamente cuando más gente trabajando ahí, mejor, ¿no? Para tener otras miradas y otras ideas. Y después, bueno, la última parte, que no es menor para nada, que es poder plantear esto en un diagrama, ¿sí? Los diagramas de flujo de materiales lo que tienen es que son también herramientas de alguna manera interdisciplinarias porque permiten a gente con distintas formaciones tener un entendimiento compartido de un sistema, ¿sí? Entonces también el diagrama es una herramienta que permite trabajar de manera, digamos, en equipo para entender un problema. Y entonces por eso está bueno hacer esa ilustración y trabajar en la interpretación de lo que tiene, las limitaciones que tenga, el estudio que hicimos y todo eso. ¿Sí? Pero entonces básicamente es una metodología que es iterativa y que va a ir avanzando, se va a ir modificando, digamos, a medida que vamos avanzando. Decíamos, ¿no? Bueno, cuáles son los procesos, los límites, las sustancias o indicadores del sistema. Eso también, hay veces que, por ejemplo, me interesan algunas sustancias porque me permite entender cómo se comportan otras sustancias, ¿sí? No sé, por ejemplo, en un incinerador, el cadmio en general se toma como representativo del comportamiento de otros metales, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, mido cuánto cadmio entra, miro cuánto cadmio hay en las cenizas, ¿sí? En las cenizas volantes, en las cenizas, eh, las otras, digamos, y entonces voy a poder definir coeficiente de transferencia, ¿no? Yo sé que entra uno y hay 0,9 que va con el efluente gaseoso y, digamos, el resto que va en las cenizas, ¿sí? O al revés. Y eso yo lo puedo tomar como representativo de otros materiales, de otros elementos, ¿sí? Entonces a mí me interesa definir uno como indicador para entender cómo se comportan otros, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la idea de los indicadores. Eh, después, ¿cuáles son los materiales o en qué sustancias me pueden interesar, digamos, como para plantear un análisis de materiales? Bueno, eso puede ser porque la legislación, digamos, que, no sé, prohíbe los, no sé, efluentes de mercurio, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, me interesa este problema porque quiero saber si se cumple con la legislación o no. O, bueno, me interesa entender si la legislación permite resolver un problema o no, ¿sí? Creo que lo hablamos cuando vimos producción más limpia, pero muchas veces las empresas, como los
los límites de los efluentes son en concentraciones, ¿sí? Aprovechan de diluir los efluentes para cumplir con la legislación, pero en la cantidad, en cuanto a la cantidad neta de toneladas o kilogramos de contaminante que van a estar tirando, es exactamente lo mismo, solamente que está más diluido, ¿sí? Entonces, bueno, eso también lo puedo ver fácilmente con un análisis flujo material, ¿sí? Puede haber un mandato particular, ¿sí? Relacionado con la conservación de los recursos, por ejemplo. Y sino también a veces lo que hacen en el libro es definir para un bien, por ejemplo, si la concentración de la sustancia en ese bien es más de 10 veces la concentración de referencia en la naturaleza. Es decir, una sustancia que está en un bien sería interesante a seguir, digamos, a estudiar si justamente, básicamente al momento de ser un residuo, tiene una concentración mucho más alta de la que hay en la naturaleza. Y decíamos que puede ser las sustancias indicadoras que son las que eh, pueden tener interés porque me permiten entender otras cosas. Acá, por ejemplo, lo que ellos hacen es decir, por ejemplo, la sustancia, ¿no? Plata. ¿Cuál es la concentración media en la corteza terrestre? 0,07 miligramos por kilogramo en un circuito integrado. ¿Cuánto es la concentración? 640 miligramos por kilogramo. Entonces sería un elemento que es interesante, digamos, para tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un ratio de lo que hay en el bien con respecto a la concentración media de la corteza terrestre que eh, es muy alto, ¿sí? No, lo mismo no pasa con el carbón, digamos, y tampoco en el caso de los mezcla de plásticos de residuos, ¿sí? Bueno, el tema crucial es qué datos se encuentran disponibles. Eso nada, nos puede interesar un montón de temas, pero después si no hay datos es muy difícil ponerse a generarlos a veces, ¿sí? Más allá de que siempre vale la pena intentarlo o incluso, aunque no sean datos muy precisos, a veces nos permiten igual sacar algunas conclusiones, ¿sí? Eh, Eso, después vamos a utilizar el balance de masas para justamente aprovechar a no tener que medir todo, ¿sí? Eso es la ventaja de la metodología. Y después, bueno, sí tenemos que hacer esa interpretación para después decir, bueno, de todos los flujos y todos los stocks que yo podría tener en cuenta, ¿cuáles son los que caracterizan realmente al sistema para el problema que yo quiero estudiar, ¿no? Esa es la pregunta crucial también. Decíamos, ¿puedo hacer un reglamento directo? ¿Sí? En el caso de los residuos, bueno, a veces está todo pesado, digamos, lo que entra al relleno sanitario, lo que se transporta por cada camión, y puedo aprovechar de ese tema, de esa información, o si no, bueno, puedo ver que, digamos, hacer un reglamento indirecto en base a quizás algún peso y alguna concentración, por ejemplo. Siempre la literatura nos puede salvar con coeficientes o con, no sé, datos de generación. Yo puedo, digo, no sé, por ejemplo, cuánto, siempre vuelvo al tema de los residuos porque es con el que yo trabajo más, pero yo podría decir, bueno, no sé cuánto generan las escuelas, ¿sí? Pero hay un estudio en Uruguay que dice que se generan tantos kilogramos por estudiante por año. Bueno, lo puedo usar, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que, bueno, que no es un dato directo, ¿sí? Después, bueno, a veces carecemos en general de estadísticas en Argentina, sépanlo, ya les habrá pasado también para algún trabajo. Es difícil encontrar estadísticas, a veces tenemos que tratar de ver qué hay en las cámaras empresarias, organizaciones de consumidores. A veces las estadísticas están hechas por una defensoría del pueblo, por ejemplo, ¿sí? Que encarga algún estudio, que pide datos, y hoy en día lo que podemos hacer es utilizar, que no sé si en la barriga, pero en Tandil está, la ley de acceso a la información pública que permite a cualquier ciudadano ir a, digamos, solicitar los registros que haya de cualquier información de interés para el ciudadano, ¿sí? Entonces uno puede pedir los registros de los camiones que llevan al relleno sanitario y bueno, se los tienen que dar en 2 semanas en general, ¿sí? Lo mismo pasa con las universidades. En realidad, la ley provincial de acceso a la información pública creo que también, digamos, si a un ciudadano quieres pedir un informe que haya hecho la universidad, lo puede pedir.
Bien, vamos a partir de todo esto, ¿sí? Vamos a definir un modelo matemático que si usamos stand nos lo ahorramos completamente, por eso también está bueno. Después tiene otras limitaciones, ¿sí? Em, creo que en alguno de los videitos está cómo funciona la propagación de errores en stand, pero básicamente lo que hace es considerar distribuciones normales, ¿sí? de- del error, ¿sí? Utiliza la desviación, em, digamos, el error, ¿cómo es que se llama? El error estándar, digamos, que no es igual a la desviación estándar, ¿no? Utiliza el error estándar, pero toma una distribución normal, ¿sí? Puede ser que haya variables que tengan incertidumbres, digamos, asociadas, que no siguen una distribución normal, ¿sí? Los que, los que tuvieron conmigo simulación de Monte Carlo lo tienen ya más claro, me imagino, ¿sí? Pero digamos que hay valores aleatorios que no siguen una distribución normal, o sea que no tienen un valor más probable y después una distribución en forma de campana, ¿sí? Lo cierto es que hay valores que pueden tener una incertidumbre que no es así, digamos, que puede ser que puede tomar, tiene la misma probabilidad de ser cualquier valor entre un mínimo y un máximo, ¿sí? Y entonces ya ahí no nos sirve para ese tipo de incertidumbres, ¿sí? Em, y ahí, bueno, ya tendríamos que, o lo que podemos hacer es eh, hacer el modelo matemático y después hacer una simulación de Monte Carlo, que no voy a poner a explicar acá porque a la mayoría les va a parecer chino, em, pero que permita, digamos, incluir otros tipos de distribuciones asociadas a, las, a los valores de los flujos, ¿no? Pero bueno, lo que sí tienen que saber es que nunca los valores son, ya capaz a esta altura lo tienen recontra incorporado, ¿no? Pero nunca los valores son absolutos, o sea, no es que un flujo vale 100 y vale exactamente 100. En general no sabemos cuánto vale 100 y más o menos un error, ¿sí? Eso depende, de eso va a ser la precisión que tenga el dato, que tengamos de ese dato, pero siempre es mejor tener en cuenta una incertidumbre, digamos, de, por ejemplo, más o menos 10%, eh, y, digamos, siempre es mejor poner una incertidumbre que no conocemos bien a no poner ninguna incertidumbre. ¿Sí? Eso siempre tenganlo en claro, que es mejor suponer, aunque sea de manera medio grosera, que dejar un valor como si fuese un valor conocido al 100%, porque eso no existe. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí podemos ver qué tan sensible es el sistema a algunas variaciones, y después a partir de ahí podemos validar un sistema, y bueno, y ver después a partir de ahí qué podemos volver a interpretar y cómo podemos mejorar nuestro análisis bueno, para entender mejor el problema que estamos estudiando, básicamente. ¿Sí? Siempre volvemos a lo mismo. Qué queremos entender? ¿Sí? Esa es la pregunta de base. Si no podemos realizar un balance, que a veces nos puede pasar, ¿no? Simplemente no nos da para nada, o sea, medimos, o sea, tenemos información de que sale del sistema tanto y no nos da para nada con lo que entra, y quiere decir que quizás hay cosas que no estamos teniendo en cuenta, y después revisar las fuentes, ¿sí? Y capaz que tenemos que, algo que no estábamos midiendo y que habíamos tomado por información de terceros, lo vamos a tener que medir. En general, hay una publicación que dice para aplicar el análisis de flujo de materiales hay que tener el coraje de simplificar. Y eso es cierto, ¿sí? Necesitamos no poder tener siempre en cuenta toda la información, eh, porque se hace imposible. Pero bueno, hasta con un error del 10% en la mayoría de los flujos, eh, muchas veces, la mayoría de las veces vamos a poder tener conclusiones que son interesantes, que nos permiten tomar decisiones, que básicamente esa también es la idea, eh, sin, digamos, sin problema, ¿sí? Con lo cual, eso es algo que tienen que tener en cuenta. A futuro yo digo, una metodología que se utiliza cada vez más, porque porque permite focalizarse en cuestiones de base, o sea, dónde van las cosas, que es una pregunta que parece muy pava, pero eh, muchas veces no se hace. De dónde sale, de dónde van.
se reconoce que se necesita seguir armonizando y estandarizando. Hay avances, digamos, por ejemplo, Stefan Pavliuk, el chico que yo les decía, eh, ha trabajado y ha publicado un par de artículos de un modelo general, digamos, para, por ejemplo, poder integrar un análisis de flujo de materiales a una escala con otro análisis a otra escala, es decir, definir una estructura de datos que me permitiría entrar en esa estructura datos tanto a nivel de una empresa como de una ciudad como de una nación, ¿sí? Y bueno, y tener la misma estructura de datos. Eso permite, por ejemplo, después hacer una biblioteca de Python, por ejemplo, o lo que sea, para llevar estudios, digamos, o em, tener un programa, ¿sí? Un software que permita hacer estudios de distintas escalas, ¿sí? Tanto a nivel de nación como región, como ciudad, como planta, ¿sí? Bueno, después se va integrando con otras herramientas, como el análisis de flujo de material, el análisis de ciclo de vida, como hoy decía Gisela, que lo usó de alguna manera al momento de hacer un análisis de ciclo de vida, eso seguro. Pero también se combinan con análisis de escenarios, con un montón de otras herramientas. Y después, bueno, obviamente los análisis dinámicos permiten otras cuestiones, ver otras cosas, y eso también se busca hacer cada vez más, ¿sí? Creo que eso es todo. ¿Se entendió la idea de base? En el manualcito que tienen Sí, se entendió. Yo sí. tengo una consulta para hacerte. Mm, Pensando en el análisis no sé si se me cortó a mí o se les cortó a ustedes también. No, no, perdón. Ah, Me llega como diferido el sonido. ah. No, capaz me estoy quedando sin internet yo. Voy a cambiar de lugar acá en mi casa. Espérenme un segundito, ¿eh? Faut que je fasse ici. Et là, on peut trouver vraiment une nouveauté. Est-ce que justement cette appropriation de l'espace public est une Bueno, seguimos ahora. Me van a escuchar mejor, me parece. Gisela, ¿cuál era tu pregunta? ¿Estás por ahí? No, yo tenía una consulta pensando en los balances que hacía yo del análisis de ciclo de vida. Si se puede, usando este modelo de balance de masa, si se puede incluir, por ejemplo, los combustibles, sobre todo porque por ahí, o sea, los combustibles los ingresás con otra unidad, digamos. Tiene que estar todo en la misma unidad que sería toneladas. Si usas un Sí, combustible fósil que por ahí lo podés poner en toneladas, igual no lo podés incorporar en el balance de masa, digamos, ¿no? no, el balance de masa debería cumplirse igual, ¿eh? Eso no debería cambiar. Sí, vos podés hacer un análisis a nivel de energía, digamos, y, y ahí sí Sí, se puede hacer todo en unidades de Joule, digamos, si querés. Una de las capas de Stan está bien. es energía, pero después igual en masa se tiene que cumplir igual, salvo que sea energía nuclear, si no, Mm. pero si no, sí. Pero el combustible, claro, está bien. Sí, vas a tener digamos, el gas, ¿sí?
que se genera y puede haber algunas partículas y dependiendo lo que sea, vas a tener igual el balance de masa. Está bien. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Después en el manual tienen explicado también ahí un paso por paso. Sobre todo la diferencia entre bien y sustancia, hay un grafiquito que les puede ayudar a entender. ¿Qué más? Yo ahora les quería mostrar un par de ejemplos de algunos estudios que hice yo, digamos, en la parte de residuos. La idea es que después ustedes se puedan poner a trabajar o en algún problema que les interese a ustedes. Para la evaluación del curso, yo les decía, o se puede hacer una evaluación más de tipo cuestionario, ¿sí? O pueden hacer un trabajo. Que eso, en general, los que quieran hacer la evaluación antes de las vacaciones pueden. Vamos a terminar si se quiere, la semana que viene con la última unidad. Y si no, podemos dejar para después de las vacaciones, los que quieran estudiar, tomarse el tiempo. Sé que llegaron un poco justos con el repaso y eso. Y los que quieran hacer el trabajo también, podemos hacer la evaluación después de la vacación. ¿Sí? Bien. Perdón, ¿cómo va a ser la evaluación? No, puede ser una evaluación de tipo como las que vemos de cada unidad, sí, pero una general. Y si no, un trabajo a presentar que puede ser en grupo y que, digamos, tengan un tema. En general lo que hago es, tienen una fecha para proponer un tema, ese tema, digamos, tiene aparte de la presentación del tema, incluye una definición de objetivos y de cómo piensan, una mini metodología básicamente, de cómo piensan llevar adelante ese estudio. Hacemos una primera discusión ahí de ponernos de acuerdo y después, si estamos de acuerdo, siguen desarrollando ese trabajo con algunas consignas de tantas hojas, digamos, eh, para que sea más o menos parejo. Pero bueno, eso le da la posibilidad de focalizarse en algo que les interese más, digamos. En sí soy muy abierto con los temas, con lo que vemos en el curso hay un montón de cosas con lo cual se pueden focalizar en lo que les parezca. Entre un rango bastante grande, digamos. Bueno, arranco a presentar entonces y les presento un par de ejemplos de cosas que hice en estos últimos años. Uno es un estudio. ¿Había gente de la PRIDA acá? No. Sí, en el curso seguro, pero no sé si acá ahora. Bueno, puntualmente en lo que es la gestión de residuos, eh, el análisis de flujos materiales se utiliza muchísimo. Em, esta es una publicación de gestión de residuos sólidos en las ciudades del mundo que, digamos, recomienda, es de Naciones Unidas Habitat, y eso lo vuelven a recomendar muy seguido, el uso de los diagramas de flujos de materiales, pero básicamente sería el análisis de flujos de materiales para entender y para diagnosticar, digamos, entender un sistema de gestión de residuos. Esta publicación también que es de ISWA, que es la Sociedad Internacional de Residuos Sólidos, también la recomienda en algunos parámetros, y este manual está a la derecha, este que se llama ABAST,
son guías para el uso de los flujos materiales en la gestión de los residuos. Básicamente es interesante porque, bueno, permite entender, como decíamos, ¿no?, cómo funciona el sistema, algunos actores, hacer balances y ver cuánto se está tratando correctamente. Y yo les voy a dar dos ejemplos, uno más general a nivel de Tandil y después uno que me focalicé en la PRIDA, en el funcionamiento de la planta de reciclaje. Creo que estuvo interesante porque la PRIDA, cuando hicimos este trabajo en 2019, bueno, ellos sostenían que tenían un nivel de eficiencia alrededor del 80%, es decir, que de lo que llegaba solamente el 20% era rechazo. Y bueno, aplicar esta metodología a nivel de la planta permitió ver que no era para nada el caso, ¿no? Pero o sea, a veces no son muy buenas noticias, pero bueno, es importante saberlo, ¿no? Ahí tienen, después si alguno quiere algún documento en particular me lo puede pedir. Entonces decíamos que sirve para entender cómo funciona el sistema, ¿sí?, de manera general. Se puede complementar con una caracterización de los residuos, porque como si viera más o menos cómo funciona el stand, uno podría tener la capa general de los residuos y después distintas subcapas con los distintos materiales, como puede ser plásticos o, digamos, PET, plástico de alta densidad y así como uno quiera. También nos permite quizás entender una etapa en detalle, ¿sí?, como puede ser lo que pasa dentro del relleno sanitario, o sea, cómo influye también, por ejemplo, la lluvia, los lixiviados, lo que se trata. Uno puede focalizarse en un elemento, por ejemplo, ¿sí?, y entender cómo fluye en esa etapa de disposición final. O, por ejemplo, una planta de tratamiento, que es lo que vamos a ver con el caso de la PRIA. También sirve para modelizar escenarios y eso es interesante porque uno a veces se trabajan con muchas alternativas, ¿sí?, en gestión de residuos y bueno, es importante tener una herramienta que permita evaluar cómo se modifica el sistema ante una alternativa, digamos, de gestión u otra alternativa de gestión. Y decíamos, bueno, siempre se puede combinar con otras herramientas. La PRIA es una ciudad, digamos, de 12.000 habitantes aproximadamente. Es emblemática porque es una de las primeras plantas de separación de residuos de América Latina. Es decir, que realmente es pionera y bueno, ha tenido distintos gobiernos que durante años, digamos décadas, han mantenido esa política. Hoy en día la PRIA quiere ser capital provincial del reciclaje y bueno, y organizan bastantes cosas y esta foto, la de la derecha, es la planta actual y van a ver que tiene una inversión interesante, digamos, en cuanto a la gestión de residuos. Si bien no es muy alto, porque hay otros municipios, digamos, de la provincia que están en el orden de un 10-15% de porcentaje del presupuesto municipal, ¿sí? Ellos tienen alrededor de un 8%, digamos, o pasaron de un 1-2% a un 8% en los últimos años, donde incorporaron, además de la planta, digamos, un relleno sanitario, porque antes por ahí tenían la planta, pero bueno, el rechazo iba a un lugar donde no había ninguna protección del suelo. Entonces, a partir del 2007 empezaron con un módulo y después lo que hicieron fue usarlo, porque primeramente al principio no lo usaban y después empezaron a usarlo y a incorporar maquinaria para mejorar el tratamiento. Ellos tenían dos caracterizaciones, ¿sí? Una que no se sabía con qué metodología se hizo, es un tema terrible, o sea, para poder usar la información que generamos necesitamos estar seguros de que se obtuvo de manera correcta. O sea que para este informe yo lo hice a través de un programa de municipios de la Facultad de Ciencias Humanas, que es un programa de apoyo, digamos, y hicimos un convenio y trabajamos con esto. En mayo de 2019 hubo varias caracterizaciones en 2019 en la provincia de Buenos Aires hechas en plantas, o sea, bueno, a nivel de relleno sanitario. Una caracterización de residuos también se puede hacer a nivel de la fuente, es decir, nosotros acá en Tandil hicimos una caracterización de
lo que se genera en los hogares solamente. Si uno hace una caracterización en el relleno, o sea, de lo que llega a disposición final, está lo que llega tanto de los hogares como lo que llega de instituciones, escuelas, digamos que por ahí no tienen todos la misma composición digamos, unas con otras. Pero bueno, la información que había era muy diferente. Si acá vemos la diferencia en porcentaje entre los que decían, digamos, el informe que tenían ellos, es que no sabíamos quién lo había hecho muy bien, decía que había 54% de orgánicos y digamos, esta mujer Caparelli había encontrado un 45%, es decir, con una diferencia porcentual del porcentaje, digamos, del 20% prácticamente, y así bastantes. Pero bueno, esta metodología última sabíamos que estaba hecha con siguiendo una metodología estandarizada que se utiliza, digamos, una norma ASTM, con lo cual era más fiable. No sé si conocen la PRIDA, es una foto satelital, esa es la planta de tratamiento, ¿sí? Acá se ven los módulos de compostaje, ¿sí? Acá. Y después al final tienen un stock de neumáticos, tenían en todo caso, ahora están buscando darle un tratamiento también a los neumáticos. Tienen un galponcito para los envases agroquímicos. Esta es la planta propiamente dicha. Después tiene unos galpones, unos lugares de acopio y una sala educativa, digamos, de oficina por acá. Y después lo que tienen también, o tenían, es un gran stock de plásticos que no podían ubicar, de plásticos que no son ni PET ni el Delta Alcina, sino que son distintos tipos de plásticos, que ahora también se están ocupando de hacer. Decíamos, la planta fue renovada. Ahí ven el lugar de llegada, digamos, los residuos se descargan en esta sala, suben por ¿cómo es que se llama? Por la cinta, y acá hay un rompedor de bolsas, y se separa en este puesto lo orgánico que va para acá y sale de la planta digamos, a un carro que lo lleva a las pilas de compostaje, y hacia la derecha acá va, o debería ir solamente lo inorgánico, que va hacia la clasificación, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Se hace en el primer piso, digamos, en altura, muchas veces se hacen las clasificaciones así, y entonces se van tirando por distintas bocas los distintos materiales. No sé si alguno había visto alguna vez cómo funciona una planta de clasificación, pero ese es más o menos el principio. Y todo lo que digamos, pasa a la cinta y que no pudo ser clasificado, porque bueno, son materiales mixtos, o porque bueno, no son materiales que se recuperen, siguen de largo y van al rechazo, ¿sí? Básicamente entonces tenemos lo que es el rechazo al final del proceso de clasificación. Eso se prensa, ¿sí? El rechazo, lo que ven acá es el rechazo prensado, ¿sí? Y después se lleva a un lugar donde se acopia y después se lleva al relleno sanitario. Y después los reciclables también se prensan, ¿sí? Acá se están acopiando de manera temporal hasta que se van a prensar y se van a vender, ¿sí? Tienen también un incinerador de residuos patogénicos. Bueno, eso, los municipios pueden tener su propio incinerador de residuos patogénicos, pueden mandarlos a tratar a alguna empresa, con alguna empresa que se ocupe de hacer ese servicio. Bueno, yo acá les pongo una foto, digamos, medio de cerca de lo que es. No, es el video, perdón. No sé si va a funcionar porque hice algunos cambios en la compu. Vamos a intentar. Nosotros hicimos una caracterización de residuos en Tandil y después haciendo en realidad. No sé si ustedes ven acá, ¿sí? Lo que se acumula. ¿Saben qué es? ¿Alguien adivina? Un poquito de todo, está medio brillante, pero es básicamente yerba. Porque la yerba tiene eso, ¿no? Que se pega a todos los materiales, pero después se va desprendiendo a medida que se hace la clasificación, se va secando y se va desprendiendo. Pero bueno, como ven, hay nylon, había ropa. En los escasos 2 minutos que estuvimos, o bueno, 5, vimos animales muertos también, digamos, nada, de todo, ¿sí?
Em, y ahí, bueno, todo eso va entonces a rechazo, como yo le decía. A partir de ahí uno puede hacer yo lo hice con stand, ¿no? La representación del modelo. Em, Acá esto era solamente para, con fines de mostrarlo, de ilustrativo. En stand obviamente tienen que estar los flujos de entrada al sistema, ¿sí? Que yo los había puesto acá. Eh, Esto para una presentación lo saqué, después no hice de vuelta la captura. Em, pero entonces tenemos, en base a lo que sabíamos, ¿no? Desde los hogares, los comercios, todos juntos, tenemos lo que llegaba a través del transporte municipal a la planta, ¿sí? Eso es una simplificación de este sistema porque también, bueno, está acá en realidad los particulares que pueden llevar a veces residuos mezclados, pero en general lo que tomamos acá es lo que llevan que estaba cuantificado de silo bolsa de chatarra y de neumáticos. Está la parte de los patogénicos, y en realidad todo esto entra en la planta de tratamiento, y lo que sale es el residuo clasificado y el rechazo, ¿sí? Bueno, y las cenizas del incinerador que también van al módulo de exposición final. Ahí, digamos, lo que uno hace al principio es plantear el sistema, ¿sí? Puede tener distintos flujos, ¿sí? Distintos stocks. Yo lo que puedo hacer entonces es darme una estrategia para obtener esa información, ¿sí? Y yo lo que hice acá, si ustedes ven este proceso está en azul porque tiene un subsistema, ¿sí? Que es, digamos, el subsistema de la planta de tratamiento para ver cómo se divide adentro. Entonces, em, la fuente de los datos, digamos, para conocer qué es lo que llega a la planta desde el hogar y los comercios, eh, la fuente de datos que yo utilicé es el estudio, como yo le decía, estandarizado de caracterización que hizo esta mujer Caparelli en 2019. Se puede definir ahí una incertidumbre. Para la capa general uno puede decir, bueno, ellos calcularon que per cápita se generaban 0,6884 kilogramos por habitante por día. Yo puedo suponer la cantidad de habitantes entonces, y a partir de ahí calcular cuál es el valor de ese flujo, ¿no? El valor total, ¿no? de F2. A la vez, como considero que el transporte no acumula nada, si no tiene un stock, sé que F3 va a ser igual a F2, ¿sí? ¿Se entiende? Y lo que llega a la planta de tratamiento es todo lo que junte al transporte municipal. Y bueno, y así para cada cosa voy a poder definir una estrategia, ¿sí? Y a poder dejar explícitamente en mi informe qué es lo que tengo en cuenta y qué es lo que no, y bueno, y cuál es la incertidumbre asociada. Acá, nada, no hice mayores cálculos de incertidumbre, más allá de definirlo, no, no hice todo el cálculo como correspondía que sí hice en el otro estudio. Y esto es el detalle de la planta de tratamiento. Vemos que llega a la cinta de clasificación, como decíamos, el residuo orgánico que va a la playa de compost y ahí queda estoqueado durante un tiempo que va a ser más de un año en general. Y después por un lado tenemos los reciclables y por otro lado el rechazo. A su vez, este flujo que dice reciclable se puede definir en distintos, ¿sí? Yo en realidad para cada categoría después de residuos, digamos, por ejemplo PET, hice una capa del software de Stan, y entonces yo voy a tener el mismo diagrama pero solamente para el PET, por ejemplo, ¿sí? O para lo que sea. Bien. Esto, nada, es interesante para mí de lo que se puede hacer con Stan en ese sentido. Si uno ve el flujo F3, que era el que venía del transporte, es el que va a la cinta de clasificación. Lo que venía con los particulares de chatarras y los bolsos y neumáticos va directamente a una copia, así que no va a entrar a la cinta de clasificación, por eso está en un proceso distinto. Y los residuos patogénicos que venían del transporte de patogénicos va directamente al incinerador. Y acá vamos a tener dos cosas, cenizas y gases, básicamente, ¿sí? Esas cenizas a veces no son cenizas, sino que depende de la temperatura y qué sé yo, vamos a tener como otro residuo, pero incinerado básicamente, pero con forma de residuo todavía. Bueno, y entonces acá en la playa de compost se va a acumular, y quizás yo podría tener, dependiendo del periodo de estudio, una salida, porque el compost se va a utilizar para algo, ¿sí? En este caso no.
Bueno, la estimación que no es correcta, sí, una suposición, pero que es simplemente como una suposición de mínima, era decir, bueno, todos los residuos orgánicos que llegan a la planta se separan del proceso de compostaje. Es decir, que los cálculos que hice fue suponiendo que no había residuos orgánicos en rechazo, lo cual no es para nada cierto, pero bueno, era como para, como no tenía manera de estimarlo, era como decir, bueno, el mejor caso posible, que sería que todo lo orgánico va a la playa de compostaje, es este, ¿sí? Bien. Esto es el resultado, digamos, del sistema, ¿sí? Nada, lo que se ve es que, si se quiere, del residuo orgánico que entra, o sea, el residuo total que entra, que es tanto orgánico como reciclable como, residuos mezclados, ¿sí? Entre la planta de tratamientos, lo que podemos llamar reciclables, que se descompone, como decíamos, en PET, plástico de densidad, metales, vidrio, etc. Está todo junto acá, la chatarra que va aparte, ¿no? Y después lo que va al módulo de disposición final, que es el rechazo básicamente, que vemos que es una parte bastante importante. Esto les generó como una sorpresa, ¿sí? Más allá de acá lo que no se ve es el residuo orgánico que queda estoqueado dentro de la planta de tratamiento, ¿sí? Eso es distinto. El índice global de recuperación, con esa suposición del 100% orgánico, me dio, digamos, un 52,46%. Ellos, como yo les decía, hablaban de un 80%, ¿sí? Con lo cual estaban sorprendidos, pero entonces yo le empecé a pedir que pesen rechazo, que era algo que no hacían. Y bueno, cuando empezaron a pesar el rechazo, empezaron a dar cuenta de que lo que yo había obtenido, digamos, simplemente haciendo el balance de masa, que fue básicamente ellos lo que tenían pesado eran los reciclables que salían, ¿sí? Y usando la caracterización, suponiendo esto de que el 100% de los orgánicos se iba a la planta de compostaje, bueno, yo obtuve este índice y bueno, a partir de ahí empezaron a medir y bueno, se dieron cuenta de que no estaba para nada alejado de la realidad de lo que yo estaba planteando. Y bueno, a partir de ahí espero que hayan mejorado algunas cosas. Tienen la subcapa de PET, por ejemplo, que tiene como un índice de recuperación dentro de todo bueno, si ustedes piensan en lo que son las plantas de tratamiento de residuos, pero donde todavía tiene un margen de mejora bastante importante. A partir de ahí entonces uno puede ¿no? Tener índice de recuperación para cada material. El del cartón dio muy alto, un 83,8%. Ahí yo, digamos, nada, signo de alerta porque quizás hay que empezar a medir un poco más. El tetra recién se había empezado a separar, con lo cual por eso da muy bajo. Pero bueno, a partir de ahí el resto son valores interesantes para profundizar y mejorar en su medición. ¿Alguna pregunta con respecto al de la PRIA? Si no, voy a pasar a aplicar el de Tandil. Yo quería hacerte una consulta. Sí. Dentro de lo que es el rechazo, Mm. ¿se debía a una mala clasificación, más que nada, de lo que entraba a la planta, no? Sí. Hay algo que hacían por lo menos en 2019 en la PRIA que no es lógico para nada, y es que la gente se le pide que separe los residuos, ¿sí? En los reciclables, o sea, los secos y los húmedos si se quiere, pero el camión junta todo junto, ¿sí? Entonces después eso llega a la planta, tanto digamos, lo orgánico con lo reciclable, y al momento de entrar en la cinta, digamos, y romper las bolsas, y bueno, se termina mezclando un montón. Entonces, lo orgánico queda muy contaminado. Yo les había mostrado las fotos del compost, no sé si se acuerdan, que las mostré Sí. en el módulo. Entonces quedan los orgánicos con mucho plástico y a la vez rechazo con mucho orgánico. Claro. Y bueno, sí, tiene que ver con eso, con una mezcla de mala separación, ¿sí? Gente que no separa los residuos, entonces se hace difícil. Y por otro lado también que, bueno, hay muchos residuos que no son reciclables, básicamente. Residuos que son, sí, básicamente, siempre me damos el ejemplo de los pañales, ¿no? Pero así como eso hay un montón.
Sí, O sí, capaz los que, paquetes, por ejemplo, de los fideos, sí, de arroz, todo eso no sabes qué hacerlos cuando los tenés que... Generalmente nosotros, por ejemplo, lo usamos en ecobotella, sí, tratamos de hacerlos chiquititos, con una pistola de calor, por ejemplo, lo hacemos que se haga bien chiquitito para poder ocupar más espacio dentro de la botella, ¿no? claro, Y esto que vos decís del cartón, de la pantalla que estamos mirando, yo creo que ese 83, que es un valor bastante alto, es porque el cartón se lo pagan mucho también. Como que la gente, el cartonero, es lo que busca. Capaz que el vidrio y eso no tanto, pero el cartón es lo que más se paga. El año pasado, con el tema de la pandemia, mm, fue muy valorado el cartón. sí, sí, Es más, había como ausencia para la materia prima. Entonces subió impresionante el valor eh, dentro de lo que es acá o la barría, no sé, en otros lados. sí, sí, no, eso seguro. Aparte de cartones como, bueno, como decís, ¿no? Los cartones se focalizan en eso. Teóricamente en la fría no, digamos, eso es lo que llega a la planta y no era por eso, no estaba el trabajo cartonero, por eso me llamaba un poco la atención, pero también tenía que ver con la caracterización, que da un valor quizás un poco bajo de cartón y bueno, y tampoco sabíamos si es una extrapolación, digamos, de 12 meses y bueno, a veces puede lo que se genera de cartón quizás estaba variando. Nosotros teníamos datos hasta octubre y extrapolamos los datos que teníamos hasta 12 meses. Entonces, bueno, em, nada, eso. Pero sí, es todo un tema, ¿no? Y en sí la planta de tratamiento, más allá de todo esto, que tiene un montón de margen de mejora, sobre todo con esto de no mezclar los residuos que están separados, eh, tiene algunos índices de recuperación bastante interesantes con algunos materiales. Y bien, después no seguimos, digamos, con un trabajo continuo, ese ha sido lo interesante, ¿no? Poder volver a medir después si esto mejoró o no en base a las decisiones que se tomen. Pero bueno, básicamente esa es la idea de poder medir, ¿no? De poder tomar decisiones y ver si realmente resultan o no resultan. Eh, y bueno, eso es algo que la metodología de análisis flujometriales permite hacer. Ya les mostré el caso de Tandil. Yo le decía, bueno, fue mi tema de doctorado, con lo cual trabajamos durante varios años. Y yo ahí el análisis de flujo de materiales lo utilicé como una herramienta integradora, es decir, que me permitió primero identificar actores para entrevistar, por ejemplo, desde los intermediarios, vamos a partir de ahí, nada, trabajo con cartoneros, distintas áreas del municipio, em, conocer la situación del relleno sanitario, ¿no? Y así. Y después hicimos una caracterización en los hogares de Tandil, ¿sí? También con una metodología estandarizada. Y a partir de ahí lo que hice fue usar el análisis de materiales para definir indicadores de la recuperación formal e informal. Acá también tenemos los puntos limpios, que son, bueno, estos son los circuitos básicamente. Eh, los puntos limpios donde la gente puede llevar los residuos separados ya, los reciclables, que van a distintas ONGs o, por ejemplo, a Tercer Protegido, asociaciones. La colecta con camión recolector, ¿sí? Que va al relleno sanitario. La gente deja, como acá en este caso, va a dejar, que yo va a dejar caja con botella, pero viene el camión, mete todo adentro y para el relleno sanitario. El de los cartoneros, que cuando yo hice este estudio no tenían su propio galpón, sino que iban al intermediario, que es el que está acá. Ellos trabajan siempre con los comercios, ¿sí? En general no hacen recorridas, o sea, si hay alguien que sacó justamente cartón, lo va a levantar, pero en general van a algunos negocios que ya tienen alguna especie de trato, digamos, regularmente, van a recuperar ese material, como acá, y lo revenden, ¿sí? O en todo caso lo revendían antes en los intermediarios, que en general les pagan muy mal. Y después tenemos también el caso de los contenedores privados, ¿sí? Que no sé cómo será en la barriga, creo que es medio parecido. Teóricamente son para residuos de construcción y demolición, pero que como no hay colecta de residuos voluminosos, se terminan llenando con cualquier cosa que uno pueda poner en una bolsa de basura. Desde un cartón grande hasta una computadora como CBI, o bueno, lo que sea. Y parte de eso va al relleno sanitario, ¿sí? Pero una parte importante, bueno, en todo caso esa era un poco la hipótesis, va
algunos basurales a cielo abierto que se hacen en Tandil, donde hay gente que tiene una cava porque vendió tierra, lo que sea, y las empresas de contenedores vienen y pagando muy poco o no pagando nada, descargan los residuos que supuestamente deberían ser inertes ahí, y se generan unos basurales que son terribles. Después les voy a mostrar un videito. A partir de ello, entonces, aprovechando que tenía los datos de la caracterización de los hogares, pude separar el ingreso al sistema con lo que venía desde los hogares y lo que no venía de hogares, o sea, lo que venía de otras fuentes, distintos hogares. Está en inglés porque hice un artículo en inglés, pero este es el servicio de recolección municipal. Estos son los puntos limpios. Entonces, acá ya llega separado el residuo reciclable, va a las organizaciones sin fines de lucro. Una parte que es el vidrio que va al intermediario directamente, y después esto iba a salida del sistema, así porque se va a Tandil a reciclar afuera. Una parte va como rechazo al relleno, y una parte se vendía también al intermediario que lo sacaba de Tandil, lo vendía afuera. Después los recicladores, digamos, como otro proceso, acá que reciben materiales más que nada de lo que no eran hogares, ¿sí? De comercios, y acá los puntos limpios que apuntan a los hogares. Los puntos limpios no se pueden llevar desde comercios, o sea, no sé por qué, pero siempre lo plantean así, como es algo para los hogares de Tandil y no para los comerciantes por el tema del volumen, aparentemente. Y después los contenedores privados que reciben residuos de construcción y demolición, pero también otro tipo de residuos mezclados, y que una parte va a basural a cielo abierto y otra parte va al relleno. Cada uno con su stock, digamos, yo este stock, por ejemplo, lo puedo terminar utilizando en la serie histórica de lo que se ve llevar relleno, digamos, en fin, ahí uno puede hacer distintos análisis, ¿no? La idea era estimar flujos informales y los flujos ilegales, digamos, informales con respecto a lo que recuperaban los cartoneros y las cartoneras, y los ilegales con respecto a los contenedores que iban a cualquier lado, ¿no? Bueno, eso es lo que usé para el stock. Pasó algo, fue que cuando denunciamos acá, yo formé parte de la Mesa GIRSO, digamos, formo parte de la Mesa GIRSO, una organización que, digamos, busca mejorar la gestión de los residuos en Tandil. Hicimos denuncia de ese basural que yo les mostré, donde iban los contenedores, y ese mes que se cerró ese basural gigante, si ustedes ven, antes de que se cierre ese lugar, la cantidad de toneladas de residuos que llegaban por contenedores al relleno era esto, sí, básicamente tenía una media de alrededor de 180. A veces menos, sí, la mayoría de las veces era menos que eso que llegaban alrededor de 140, 130 toneladas por mes a través de los rellenos, a través de los contenedores al relleno, y después las menos veces también un poquito más. En el mes que se cerró ese basural llegaron 600, 700 toneladas prácticamente, ¿sí? O sea, más que se triplicó el promedio mensual de residuos que llegaba por contenedores. ¿Por qué? Porque no lo podían llevar más a ese basural. Después eso se normalizó, ¿sí? Los meses siguientes se volvió a llevar menos. ¿Por qué? Porque arrancó otro basural que no sabíamos dónde estaba hasta que lo encontramos. Y esta vez alquilamos un dron y hicimos algunas imágenes que les voy a mostrar ahora. Bueno, yo hice una tabla de balance de masas para medir esto, básicamente para definir indicadores. No les voy a meter en detalle, ¿no? Pero digamos de todo lo que se genera, yo lo dividí en lo que se genera en los hogares, lo que se genera en otros lugares, porque esa era la información que yo podía tener. De acá definí lo que era inorgánico recuperable, lo que era orgánico y lo que era inorgánico no recuperable, ¿sí? ¿En base a qué? Y a la caracterización de residuos que habíamos hecho, ¿sí? Recuperable en cómo es el sistema en Tandil, es decir, qué residuos se estaban recuperando en Tandil, que eran básicamente PET, plástico de alta densidad, papel, cartón, vidrio, tetra y metales, ¿sí? Eso era lo que se recuperaba en Tandil, entonces eso era lo que era teóricamente recuperable. De eso yo podía ver qué era lo que se recuperaba, ¿sí? En base a los flujos que yo les decía. Así que básicamente los flujos nos sirven para definir indicadores de manera explícita, ¿sí? Y eso es fundamental cuando uno quiere ser transparente en el momento de decir las cosas, ¿no? Yo digo, bueno, la recuperación es tanto y puedo mostrar exactamente de qué manera lo calculé, ¿sí? Y eso es importante. Y después de lo que se recuperaba, cuánto era de lo que se podía recuperar, digamos, cuánto era lo que no se recuperaba, que iba básicamente al relleno sanitario. Lo orgánico no se recuperaba nada, no hay estrategia todavía para lo orgánico en Tandil, con lo cual eso era no recuperable. Y después de lo que venía en los comercios, estaba entonces lo recuperable, que era lo que los
que los recuperadores juntaban, básicamente, que era papel y cartón, ¿sí? En ese momento yo descarté contar la chatarra porque la chatarra sí la juntaban en ese momento también, pero la dejé fuera del sistema porque no tenía manera de contabilizarla. Y bueno, lo aclaré, digamos, obviamente, cuando al momento de presentar los resultados. A partir de ahí definir entonces los indicadores, el indicador de recuperación global, el indicador de recuperación formal y el informal. Y la otra información interesante es, bueno, cuántos era lo máximo que yo podría recuperar en Tandil con las estrategias actuales, que eran la formal y la informal, focalizados en los materiales que se focalizaban de las fuentes a las cuales se enfocaba cada uno. Usé Stana y sí, hice todos los cálculos de incertidumbre, digamos, de todo. Y obtuve que la recuperación global era 2,3% más o menos 0,16. Eso es así, digamos, no es mucho más. La verdad que como acá tenemos varios puntos limpios, la gente a veces piensa que se recupera un montón y en realidad yo en el artículo explico bien por qué. Y otra cosa que pude hacer fue alternar las caracterizaciones de los hogares y una caracterización al final, que no es de Tandil, pero que la usé como un proxy. Bueno, tratar de entender para un mismo material, es decir, por ejemplo el PET, cuánto se genera en los hogares y cuánto se genera en otras fuentes que no son los hogares. Entonces yo tengo una estrategia como el punto limpio que estaba focalizado en los hogares, puedo saber si esta estrategia es adecuada o no, teniendo en cuenta si ese residuo se genera en esa fuente o no. ¿Sí? No sé si me explico. Bueno. Al mismo tiempo, ¿cuánto era lo que no se podía recuperar con las estrategias actuales? El 80%. Es decir, que si yo recuperaba todo lo que podía recuperar con las estrategias que estaban en Tandil en 2017, podía recuperar un 20%, 21% se recuperaba absolutamente todo. Si no, menos obviamente, pero digamos que el 80% de los residuos no los podía recuperar con las estrategias que estaban ahí, básicamente porque no trabajaba con los orgánicos. Y después, bueno, ahí puedes definir distintos tipos de indicadores para cuánto se recupera de cada uno de los materiales. Y después, digamos, quién se encarga de esa recuperación, si es más el sector formal o el sector informal, ¿sí? Por ejemplo, decimos el cartón, de lo que se recuperaba, el 26%, el 95% lo recuperan los cartoneros y el 5% solamente a través de los puntos limpios. En ese momento los cartoneros no recuperaban plásticos, ni vidrio, ni tetra porque no lo podían vender. Hoy no es el caso, ¿sí? Eso cambió, por suerte. Y después, ¿dónde se genera cada residuo? Que es algo que también puedo hacer por la metodología que apliqué. Bueno, eso es interesante también. Bueno, las conclusiones son más. La declaración de la provincia de Buenos Aires, por cómo es, no se podía cumplir. Básicamente cosas que por ahí no son tan interesantes, pero sí, absolutamente hay que traer la materia orgánica para poder cumplir con la legislación y para tener un índice de recuperación más o menos decente. Y bueno, los flujos ilegales, que eran los de la construcción y demolición, que yo les decía que después se normalizó y que estaban yendo a algún lado, y ahora les voy a mostrar un videito para terminar de ese trabajito, del cual estoy bastante contento también porque fue una manera de ratificar un poco este resultado también de investigación. Si les parece, me esperan acá un segundito. Y si no conocen la página de la mesa Girsu, yo se las recomiendo. ¿Sí? No sé si está esto. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve. Marzo 2021. Y ese es el nuevo basural que identificamos. Que se ve desde Google Earth, en realidad. No hace falta ser un experto para encontrarlo. Pero son los contenedores los que van ahí. Hicimos la visita, en 20 minutos vimos 3 contenedores que llegaban. Y bueno, nos dimos cuenta que era necesario un dron para poder realmente darse cuenta. Ustedes ven, bueno, ven televisores, neumáticos, bidones, o más televisores, televisor. Un lavarropas había por acá abajo, en fin.
viste acá es la bolsa de los puntos limpios de Tandil. Se preguntarán si la música así de batalla épica era necesaria. Creo que sí. Pero fue un video que tuvo 1300 vistas en una semana. Y que sirvió para instalar un debate. Y tampoco, todavía no sé si cambió mucho, tengo que ir a ver otra vez. Lo que pasa es que con el anterior lo que pasó fue que lo denunciamos y lo que hizo el municipio automáticamente, por más que era todo, digamos, supuestamente bastante privado, los contenedores tanto como el dueño del terreno, el municipio puso las máquinas para cubrir todo con tierra negra y bueno, y después fueron a los medios diciendo, bueno, en realidad miren lo que es este predio, ¿Sigo compartiendo? ¿Por qué sigo compartiendo? Ahí está. Bien. A partir de es un par de ejemplos de gestión de residuos. Después se puede hacer un montón de cosas con los análisis de flujos materiales y ojalá que puedan, no sé, intentar aplicar la metodología. También pueden aplicarlo a la gestión de los residuos de su ciudad, si quieren. En fin, a lo que a ustedes les parezca. Pero bueno, es fundamental que se pongan a ver los videos y a trabajar, tratar de hacer el práctico, digamos, plantear los ejercicios, ver si les sale la metodología. Y después, bueno, siempre leer casos es muy útil y bueno. No sé si hay alguna pregunta. Si no hemos llegado al final de la clase. Bueno, ¿alguna pregunta o no? Luciano, Sí. ¿Sí? ¿se escucha? Sí, sí. Yo tengo una consulta con respecto al primer ejercicio del café. Sí. Ahí en los procesos, no sé si está bien. Te cuento lo que puse más o menos. Puse 2 procesos. Digamos, al proceso de producción le entraría lo que vendría a ser el filtro, los granos de café y el agua, que no se sabe cuánto es. Bien. Después saqué del proceso de producción lo que vendría a ser lo producido, que vendría a estar el café, pero también tiene sumado el polvo residual y el filtro más la borra. ¿Eso estaría bien? Sí, ahí sí, si te focalizas en el café, después digamos que el filtro lo puedes tener en cuenta o no. Pero sí, está bien. O sea que de la etapa de producción, la primera etapa vendría a salir directamente una sola flecha que contiene toda la masa, digamos, del proceso. Lo voy a buscar porque ahora no me Que acuerdo. vendría a ser 262 gramos, ¿no? Ahora te juro que no me acuerdo porque no sé si lo tengo acá, pero si querés después mandame lo que hiciste y te lo digo porque ahora no lo tengo. Pero. Estás muteado, Luciano. Gracias. Ay, no escuché. No, te decía que ahora no lo tenía, pero si querés mandármelo que lo miro y después y te digo si estaba bien o no, porque ahora no Bueno, lo disculpa. voy a encontrar. Yo lo que quería saber era más que nada es si solamente 2 procesos, producción y consumo, llevaba ese ejercicio. Estoy casi seguro que sí, pero no me acuerdo. Ahora Bien. tenés que leer la consigna web. Y la última pregunta, del último proceso de consumo, ahí tendría como salida de ese proceso, vendría a ser, digamos, todo lo que vendría a ser el desperdicio de los filtros, ¿sí? El polvo residual y también tendría que ser el café, ¿no? El producto vendría a ser. Claro, decís en el agua, sí, en el café, ¿cuánto habría de café? Claro, o sea, a la salida del último proceso que vendría a ser de consumo,
Ahí tendría la cantidad de gramos de café más la cantidad de desperdicios que hubo en todo el proceso. ¿Puede ser? Te digo que si puedes mandármelo después que lo miro con más detenimiento, porque ahora no me doy cuenta y no tengo el corregido acá. Bueno, está bien. Solamente que lo estaba tratando de hacer y no sabía muy bien cómo armar la estructura, como era el primer ejercicio, y me quedó ahí inconcluso. Dale, dale. En cuanto pueda, si quieren, mando primero la resolución del primer ejercicio, así pueden ver y después pueden avanzar. Ah, ok, vamos a tener las resoluciones también para... Claro, sí, la semana que viene. Ah, bueno, Así gracias, me podemos había perdido esa chequear. parte. Ah, me había dicho al principio. Sí, sí. Así Muchas que, gracias. no. Bueno, la semana que viene de vuelta el lunes ya deberían tener la introducción como para análisis ciclo de vida, que es un tema también que, nada, se podría hacer un curso entero, ¿no? Pero bueno, ahí, Gisela, si nos querés después presentar algo de lo que hiciste vos en tu trabajo, o si alguien más trabajó con esa metodología, estaría bueno. Sí, si querés tengo algunas publicaciones en congresos locales de última. Ah, pasámela, así la compartimos. O podés presentar algo. Dale, si querés te mando los trabajos, así de última me decís qué te parece mejor y de última armo algo cortito, así no aburro a los que no son civiles. Dale. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias. Yo voy a subir la clase ahora. Así ya les queda para todos. Todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao. Bueno, hasta el viernes. Bueno, hasta el viernes. Adiós. Hasta luego. Viernes. Chao, gracias.